shall fight on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the fields and in the streets, we shall fight in the hills, we shall never surrender. ¿Qué es lo que define a una buena película de guerra? Es la violencia que vemos a través de la película, el heroísmo que podemos observar al final de la mayoría de estas, o ninguna, y simplemente que se sitúe en la guerra y ver la cruel realidad de la supervivencia. Antes de comenzar a hablar sobre esta película, solamente les quería agradecer por el apoyo que obtuve en mi último video. No esperaba, después de haber desaparecido por tanto tiempo, el haber recibido comentarios tan bonitos y alentadores. Entonces, muchísimas gracias a todos los que dejan sus comentarios, y también les quiero recordar que me pueden seguir en mi Instagram, donde posteo a diario, literalmente a diario, no se me pasa ni un solo día. En fin, el tema de hoy, Dunkerque. La película Dunkerque o Dunkirk del año 2017 es una película de guerra escrita y dirigida por el maestro Christopher Nolan, y no le digo maestro porque verdaderamente sea de esas personas que creen que es de los mejores directores de hoy en día, porque no necesariamente creo eso. No tiene nada de malo la gente que sí lo cree, pero sí creo que es una de las personas que ha salvado al cine en estos últimos años, pero ese es un tema que dejaré para otro video. Esta película nos muestra la evacuación de Dunkerque durante la Segunda Guerra Mundial a través de tres perspectivas sobre la tierra, el mar y el cielo, con un diálogo bastante limitado, creando un sentido de suspenso a simple base de cinematografía y música. Las tres perspectivas nos muestran a los soldados británicos esperando a ser rescatados, los civiles que intentan ser dicho rescate y los pilotos que defienden este rescate. La película fue grabada en 65 milímetros y es la película sobre la Segunda Guerra Mundial con mayor ganancia en taquilla en todos los tiempos, generando 527 millones de dólares contra los de 100 a 150 millones de dólares que se tuvo para un presupuesto inicial. Es también considerada el mejor trabajo de Christopher Nolan hasta ahora, y muchos dicen que es la mejor película de guerra. Yo creo que está lejos de ser la mejor película de guerra, pero miren cada quien. La película fue nominada a 8 Óscares, incluyendo mejor película y primera nominación para Nolan como mejor director, y ganó el Oscar a mejor edición, mejor mezcla de sonido y mejor edición de sonido. Algo que hay que reconocer en esta cinta es que se utilizó excesivamente los efectos prácticos. Es algo que siempre creo que hay que reconocer en las películas, sobre todo de hoy en día, porque es tan fácil optar por efectos de computadora. Es decir, Nolan incluso decidió utilizar soldados hechos de cartón como extras para ciertas tomas, cuando fácilmente se pudieron haber hecho más soldados por CGI. Entonces es como una dedicación al arte. Ahora, Christopher Nolan concibió esta película en 1990, cuando él y su futura Emma Thomas navegaron por el Canal de la Mancha, siguiendo el mismo camino que siguieron muchos pequeños botes durante la época del rescate de Dunkerque. Inicialmente él quería hacer la película sin ningún guión, que todo fuera improvisado, pero su esposa le dijo, no creo que es una buena idea. Entonces escribió un guión bastante corto, es el más corto que he hecho hasta ahora, y si mal no recuerdo tiene menos de 100 páginas, creo que tiene como 76 páginas, si mal no recuerdo. Ahora, debo de decir que Dunkerque es definitivamente una de las mejores experiencias cinematográficas que he tenido en la pantalla grande, y creo que es justamente una experiencia para la pantalla grande. La vi de nuevo hace poco en casa y debo de decir que no tuvo el mismo impacto en mí que cuando lo vi en los cines, y esto solo demuestra el enorme poder y la magia del cine y de lo que es ver una película como el director la destinó a ser vista. La tensión que sentí en la sala de cine no fue nada cerca a lo que sentí en casa, pero ¿cómo iba a hacerlo? Es muy diferente vivir esta película en plena oscuridad con las bocinas rodeándote y creando toda esta tensión bastante fuerte. Y
influye mucho en la experiencia del espectador. Y es chistoso cómo muchas películas funcionan para la pantalla grande, pero no necesariamente en una pantalla chica. No que no funcionan, porque mira, la película no va a dejar de ser buena, pero el sentimiento es definitivamente muy diferente. Empezando con la primera escena, es increíblemente bella estéticamente y también emotiva desde un principio. Tenemos esta escena de apertura con los soldados caminando en un lugar que se muestra estar muerto. Hay un sentimiento de soledad que los rodea, casi como si fueran ellos contra el mundo, mientras que vemos propaganda caer de los cielos para crear un sentido aún más de soledad y desesperanza. Y cuando todo está en silencio y solo tenemos pequeños ruidos como poner un casco en el suelo o agarrar una manguera, pero todo es casi 100% callado, de pronto tenemos unos sonidos de bala que en el cine sí me hicieron saltar un poco. Y es así como comienza nuestra historia. Como ya había dicho anteriormente, se cuenta de 3 perspectivas: la tierra siendo una semana en acción, el mar siendo un día en acción y en el aire siendo una hora en acción. Nolan estructuró esta película de una manera muy interesante porque lo hizo desde el punto de vista de los personajes, con la intención de utilizar elementos visuales y sonoros en lugar de un diálogo y un trasfondo de los personajes. Es decir, en realidad no conocemos nada sobre los protagonistas. De la mayoría ni siquiera sabemos sus nombres. No sabemos si tienen familia, si están casados, si tienen aspiraciones. Solo los conocemos a través de su presencia, como un soldado más intentando sobrevivir el día a día en la guerra. Es importante recordar también que la película está obviamente basada en la evacuación de Dunkerque, que involucró un rescate de última hora de más de 300,000 soldados que quedaron atrapados por los alemanes cerca de las playas de Dunkerque en Francia durante el 26 de mayo de 1940 hasta el 4 de junio. Para lograr este sentimiento de tensión durante toda la película, tenemos que agradecerle al grande compositor alemán Hans Zimmer, que no es la primera vez que trabaja con Christopher Nolan, y para estas composiciones él utilizó el efecto del tono Shepard, que fue llamado así por el científico estadounidense Roger Shepard, y es un sonido creado al apilar ondas sinusoidales que están separadas por una octava y moviendo la nota baja hacia arriba o abajo. El resultado es un bucle sónico que parece subir o bajar de tono constantemente, pero en realidad nunca lo hace. Es como una escala interminable que se ha demostrado que causa dolores de cabeza, náusea, te hace sentir de una manera bastante extraña. Es un sonido pues bastante castrante, la verdad. Y justamente es lo que esta película emplea para crear esta sensación psicológica en el espectador. Además de eso, Nolan le proporcionó a Zimmer el sonido de un reloj, que es una grabación que hizo personalmente Nolan de uno de sus propios relojes para incrustarlo en la música. El resultado, como se escucha a lo largo de la película, fue una experiencia intensa que dejó al público bastante tenso y con miedo y ansia y angustia, casi como si nosotros estuviéramos en la playa junto a los soldados, inseguros y ansiosos por el destino. Nolan menciona esta frase y voy a leer la cita que él dijo en cuanto a la creación de personajes, y él dice que la empatía por los personajes no tiene nada que ver con su historia. Menciona que no quería tener que pasar por el diálogo, contar la historia de los personajes, y cito: "El problema no es quiénes son, quiénes pretenden ser o de dónde vienen. La única pregunta que me interesaba era, ¿saldrán de ahí? ¿Serán asesinados por la próxima bomba mientras intentan huir al muelle? ¿O serán aplastados por un bote mientras cruzan?". La película parece ser una historia de nada y todo a la vez, y es que no recae en utilizar antiguos métodos para hacerla interesante en la manera clásica de Hollywood. No hay una novia esperando en casa, ni tampoco hay una madre a la cual llegar, y si existe no lo sabemos, y tampoco importa en esta narración en específico. Es decir, los soldados ni siquiera mencionan si tienen familia, simplemente se menciona el anhelo de volver a casa siendo Inglaterra, y juega con esta idea de tan cerca pero tan lejos, el poder ver
literalmente a tu país, a tu hogar, pero no poder hacer nada al respecto para llegar a él. No hay un personaje principal, evidentemente. Dunkerque es un trabajo compuesto, es un trabajo de conjunto y precisamente está compuesta por personajes de los que conocemos y aprendemos poco o nada. Uno piensa en películas de guerra anteriores y normalmente se ven inundadas por esta narrativa donde vemos discursos inspiradores, ensoñaciones sobre la vida que el protagonista dejó atrás, sobre planes a futuro que quisiera lograr hacer, y Dunkerque no tiene nada de eso. Las conversaciones cuando se hace un guión son normalmente responder ciertas preguntas, que el guión responda ciertas preguntas, de las cuales las más importantes son tener como estos arcos de personaje, ¿no? Como estas epifanías, preguntas como ¿qué quiere el personaje? ¿Y qué aprendió el personaje? Sean resueltas al final de la película. Tener ese punto de inflexión en el tercer acto como para tener cierto alivio, una conclusión, un cierre en la película. Dunkerque tampoco tiene nada de esto. En su mayor parte, los personajes al final de la película son tal cual como los encontramos al principio, pero esto no es necesariamente algo malo. Es decir, cuando veo un documental en la televisión sobre una guerra y veo a un niño caminando sobre ciudades bombardeadas y destruidas, no necesito saber toda la historia de la vida del niño para sentirme mal por él. Experimentamos a los personajes de Christopher Nolan en esta cinta de una manera bastante similar, juzgándolos y definiéndolos experiencialmente por la única evidencia que tenemos, que es lo que vemos que hacen o que no hacen, ya sea un piloto sacrificando lo último de su reserva de gasolina y su regreso a casa para proteger a los botes de evacuación, o a un soldado asustado que se aprovecha de otro soldado sin vida en la playa, no por altruismo, sino por utilizarlo en desesperación como boleto a un barco y como boleto de escape, ofreciendo tan poco contexto como se pueda. Con esto, Dunkerque termina siendo una de las películas de guerra más dolorosamente honesta, ya que al final de cuentas la guerra es así. De pronto te encuentras con una mezcla de personas que jamás en tu vida habías visto, ayudas a ese tipo que apenas conoces, te aferras a un tipo que viste antes en algún punto, te topas con un hombre cuyo nombre has olvidado y luego te haces amigo de alguien con 5 minutos de estar hablando con él y al día siguiente lo estás protegiendo como si fuera familia en la batalla. Todo esto sin saber la vida entera de la persona, pero por el simple hecho de que somos humanos. Algo que también me gusta mucho de esta cinta es como nunca vemos alemanes, a excepción del final de la película, donde vemos a unos alemanes, pero una no hablan y dos están desenfocados. Y es un poco loco tener esta idea de una película de la Segunda Guerra Mundial sin ni siquiera mostrar un solo alemán. Tampoco vemos a los líderes como lo son Hitler o Churchill, pero específicamente el no mostrar soldados alemanes, que no es algo difícil de representar en una película, es algo bastante inteligente por parte de Nolan. La razón por la que es tan importante en la película el no ver una presencia física de los alemanes es porque nos lo representa de una manera casi como si fuera algo invisible. No los vemos, sin embargo, su presencia y poder se sienten a lo largo de la película. Es casi como una fuerza que sabes que está ahí y que sabes que puede hacerte daño, pero contra la que simplemente no puedes luchar. Realmente ayudó a retratar esa sensación de impotencia, con este sentido de que puedes esconderte todo lo que quieras, pero no huir, y no sabes cuándo vendrá el siguiente ataque, sea en tierra, agua o cielo. Creo que también demuestra algo que muchas de las películas de guerra no, y es la valentía de los civiles al hacer todo lo posible por jugar un papel en la guerra y ayudar en lo que pueden. Normalmente cuando vemos una película de guerra, en realidad no pensamos en los civiles como una fuente de poder, por así decirlo, como un acto heroico, como una pieza importante en el sentido de valentía. Pero aquí sí, justo con la demostración de cómo la guerra puede sacar lo peor en nosotros, así como lo vemos con el personaje de Cillian Murphy, que tras experimentar episodios de PTSD accidentalmente mata a George, o al personaje de Harry Styles, dispuesto a dejar morir a un soldado por el simple hecho de no ser
británico y ser francés, casi como si esto significara que su vida vale menos. Es un recuerdo también de que al final del día solamente son adolescentes intentando sobrevivir una guerra. Vemos muertes de distintos soldados a través de la película y a diferencia de otras cintas no son necesariamente heroicas o épicas. La mayoría son bastante inesperadas y frustrantes y lejos de ser épicas. A la vez vemos a personajes perseguidos por los efectos que crea la guerra. Esto se muestra no solo obviamente a la muerte accidental de George, sino también en el hombre que desesperadamente quiere salvar a un piloto porque su propio hijo era piloto y había muerto. Creo que lo bonito de esta cinta es que a pesar de que no conocemos mucho sobre los personajes y difícilmente tenemos un plot, ver la escena del personaje de Tom Hardy volando en silencio sobre el aire después de que se quedara sin gasolina y ver a los soldados que lo observan desde abajo, desde la playa, esperando a ser rescatados, viéndolo volar sobre el cielo y tras haber presenciado cómo había derribado a un avión alemán que prácticamente lo salvó, y la soledad de esta gigante playa vacía en la que va a aterrizar y que sabe que una vez que aterrice va a ser capturado por los soldados alemanes bastante pronto. Es una mezcla de ese sentimiento que te deja tan vacío junto con el recuerdo de que esta es una historia de verdad y miles de historias similares pasaron en la vida real durante la guerra y que gente como ese piloto hicieron ese tipo de sacrificios para gente que jamás tendrá la oportunidad de agradecerles. Es más, ni siquiera sabrán quién fue esa persona en el aire que hizo dicho sacrificio. Es ese sentido tan humano de que la gente de verdad toma la decisión de hacer este tipo de sacrificios por otras personas en tiempos de crisis, y es muy conmovedor y es la definición total de un ser humano. Creo que caer en cuenta en este pensamiento siempre es algo que me mueve mucho en este tipo de películas o en este tipo de anécdotas, y estar consciente de que personas reales como este tipo de personajes sí existieron, tal como Albert Gerald Lewis, quien logró un ace in a day. Para los que no sepan, en términos de guerra, un ace in a day es cuando un piloto lograba derribar 5 aviones en un día. Albert, a sus 22 años, logró derribar 6 aviones en 6 horas. Es demasiado. Pero esto ni siquiera resulta ser el final conmovedor de la película, pues también vemos escenas como el shot de Kenneth Branagh quedándose en el muelle por los franceses y otros aliados en lugar de tomar su camino a casa, los soldados regresando en tren y a su sorpresa, en lugar de ser recibidos como una decepción, son recibidos como héroes, y George logrando lo que siempre quiso para demostrarle a su padre que algún día sería alguien, y es finalmente publicado en el periódico. Aunque sí creo que el personaje de Harry Styles demuestra su vergüenza al final de la película en una manera un poco forzosa. No necesariamente me molesta que Nolan haya tenido este acercamiento sobre el patriotismo al final de la película en lugar de un alivio personal en los soldados como normalmente lo vemos. Siento que la falta de alivio al final, de hecho, es bastante buena. Los soldados todavía cargan con esa vergüenza y trauma una vez que regresan, incluso si las noticias y la narrativa los pintan como héroes de la nación. Creo que dice que nosotros como audiencia no entendemos la catarsis y tampoco los personajes, porque hay que recordar que en esta película la guerra no ha terminado aún, no está ni cerca, no estamos presenciando el final de una guerra, sino el principio de una. Well done. All we did is survive. That's enough. Y bueno, este fue mi análisis, mi discusión, video, ensayo, como lo quieran llamar. Como dije anteriormente, no creo que sea la mejor película de guerra de todos los tiempos, creo que no está ni cerca. Respeto mucho el acercamiento que tuvo Nolan en hacerlo distinto, en cambiarle un poco, en tener una narración nueva en términos de lo que es una película de guerra, y creo que lo hace de una manera bastante fascinante. Creo que la razón por la que muchos la aman y la razón por la que hace la película tan
tan única. Es la misma razón por la que muchos otros la odian y creen que fue aburrida, que no tuvo una conclusión, que no tuvo un buen cierre y por la que se sintieron un poco decepcionados. Pero aún así es una película que definitivamente creo que es 10 de 10. No me gusta en realidad ponerle como que ya sea estrellas o puntaje a las películas. Creo que pueden tener distintos puntajes en distintas cosas. No me gusta como que encapsular la película en algo así, pero sí creo que es una película muy buena, aunque no la mejor de guerra. Pero en fin, me gustaría saber ustedes qué opinan o si tienen alguna otra percepción de la película. También me encanta leer otros análisis, teorías u opiniones. Entonces sí, muchas gracias por ver el video. Si llegaste hasta aquí, por favor coméntame algo y nos vemos en otro video. Bye.